Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más. Presenta. Hoy es un miércoles con sabor a martes. Pero bueno, ya nos estás acostumbrando a eso, mi querido Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. ¿Cómo se portaron aquellos? ¿Te entendieron? Costó, pero sí, avanzamos. Mándame las copias de tu presentación para que mañana voy a dar una plática de lo mismo Ok, para otra empresa muy bien. en Monterrey, entonces creo que me servirían. Con todo gusto. Va que va. Oye, a ver, la inflación. Lo Oh, sí. platicaba ahorita con Alexis Milo. Yo creo que si bien es la inflación más alta de todo el siglo, si bien es cierto que ya estamos arriba de Estados Unidos, es momento de mantener muy fuerte el timón, ¿no? Definitivamente. De hecho, yo te diría que estamos en aprietos por el avance de la inflación. Hay un contraste con Estados Unidos donde tanto la inflación al consumidor general como la inflación subyacente ya presentaron un punto de inflexión. Todavía es difícil decir que marquen tendencia y en ese sentido han ido las declaraciones de altos funcionarios de la Fed que han enfriado el entusiasmo en los mercados, pero lo cierto es que Lo cierto sigue es a que... 1,85 la inflación. A ver, pero Uh es -huh. que te quedaste las declaraciones de la Fed que han enfriado al mercado y se hizo ahí Uh -huh. un hueco. Oh, sí, pero lo cierto es que hay un punto de inflexión, hay un descenso en la inflación ya registrado en Estados Unidos en el mes de julio. México no es así. Hay una aceleración constante y bueno, con los datos de la primera quincena de agosto, lo que vemos es que la inflación se aceleró de 8,15 a 8,62. Y lo que es más grave, la inflación subyacente también se aceleró y ya casi prácticamente está en 8%. La inflación subyacente nos da la pauta para inflaciones futuras y de plano no cede. Entonces aquí se requiere una acción más contundente de la autoridad monetaria que en el caso de Estados Unidos. ¿A qué te refieres con acción más contundente? Incrementos de tasa de interés, la tasa de referencia del Banco de México, más que proporcionales a los aumentos que haga la Reserva Federal. Hoy, con las últimas declaraciones que han hecho estos funcionarios de la Fed, se dice que podría subir 3/4 de punto porcentual. Bueno, Banco de México como mínimo lo tiene que replicar, pero si quiere Bueno, pues tener ya algún Jonathan resultado. Heath, y yo insisto, de una manera imprudente, indebida, por lo menos poco comedida con sus compañeros, ya dijo, pues vamos a hacer lo que haga la Fed. Pues entonces, para qué hacen decisiones de política monetaria? Pues mejor que copen la minuta de la Fed, ¿no? Y Cuando no además necesariamente es la misma situación como bien lo apuntabas, en el sentido de que ellos ya están en un periodo de inflexión de la inflación. así es, aquí replicar lo que haga la Fed es insuficiente. Te ayuda a mantener los 5 puntos porcentuales que estamos pagando por riesgo país y que se nos van a incrementar en los próximos meses si no queremos que el tipo de cambio se vaya, pero no está sirviendo para que la inflación al consumidor siga creciendo a pesar de que la inflación al productor, es decir, los costos de producción, ya están estabilizados. Altos todavía, pero bastante estables. Definitivamente se tendría que ir más allá. Si la Fed sube 3/4 de punto porcentual, Banco de México, en nuestra opinión, debería de ir como mínimo por un punto porcentual. Está por verse que lo hagan, como bien dices, estas declaraciones de Jonathan Heath, pues están mal hechas. Para empezar, está telegrafiando con anticipación lo que va a ser el Banco Central. Eso es divulgación de información privilegiada. Pues quién sabe si lo haga, porque es uno de cinco. Uh -huh, uh -huh. O sea, pero sí le mete ruido y por lo menos es poco comedido con sus compañeros, ¿no? Con sus pares. Definitivamente, y ciertamente la posición de uno de los miembros de la Junta no representa la de toda la Junta de Gobierno.
pero sí marca, es diferente a lo que hacen los ministros de la Suprema Corte, porque hay quien lo trata de justificar diciendo, es que los ministros de la Corte dan a conocer sus posiciones, sus proyectos de sentencias. Es otra cosa, es otra manera y otra forma en la que se toman las decisiones. Sí, y además están regidos por una ley orgánica que expresa claramente que la opinión sobre la divulgación de lo que cambie la tasa de objetivo del Banco de México, pues se hará en comunicado oficial posterior a la Junta. Antes se pueden emitir opiniones, pero conviene ser prudente con ellas y como bien dices, pues si nada más vamos a dedicarnos a replicar lo que hace la Reserva Federal, pues nos estamos quedando cortos porque la inflación en México no cede y en Estados Unidos sí. Y como te comentaba hace un rato, insisto, se vienen factores de riesgo en los próximos meses que van a obligar a pagar una mayor tasa de interés en México porque no se ha detenido la salida de inversión de cartera en bonos gubernamentales. Ahora bien, ¿qué está pasando con la inflación? ¿Por qué no podemos vencer a la inflación? Mira, es una combinación de factores, pero esencialmente es un tema de transferencia de costos, es decir, a los productores les crecieron los costos en 2020 por la interrupción de procesos productivos por la pandemia. En 2021, también derivado de la pandemia, escasez de productos, sobre todo insumos para la industria, y un choque muy fuerte en los costos del flete marítimo. Todo el transporte y dislocación de cadenas logísticas. Este año, dos choques de oferta importantes, uno en todo lo que son granos básicos y el otro en petróleo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero la buena noticia es, si tú te vas a ver los mercados de futuros de las materias primas, estos choques han disminuido. El único commodity que mantiene una carrera alcista muy preocupante, ya de 138%, es el gas. Y esto es por la gran dependencia, absoluta dependencia que tiene Alemania del gas ruso. Pero incluso el petróleo, que llegó a tener casi un 50% arriba de precio en mayo, se ha reducido un poco a 30%. Y en el trigo, donde era 40% el incremento en mayo, hoy el incremento en el año es del 4%. Es decir, muchos de estos choques de oferta empiezan a ser superados, pero los fabricantes tienen obviamente en sus inventarios esta acumulación de incremento en costos que lo están transmitiendo al consumidor final. Al subir la tasa de interés, el Banco de México regula la demanda de los consumidores finales de dos maneras. Amigo, nos tenemos que ir. Que ese es el punto. Hablamos la semana que entra. Te mando un abrazo y mañana estará con ustedes Paul Lara. Diviértanse y jueguen bonito con él. Que les vaya bien. Adiós.